A las 7:42 en punto de la mañana, un martes de octubre de 2019, las cámaras de seguridad captaron lo que se convertiría en uno de los robos más audaces de la historia moderna. Un camión de basura común se detuvo frente a un almacén industrial en un pequeño pueblo a las afueras de Phoenix, Arizona. El conductor, vestido con su habitual chaleco de seguridad naranja, bajó del vehículo y activó el sistema hidráulico. Pero lo que subió a ese camión no eran escombros de construcción ni basura de oficina. Eran 18 millones de dólares en efectivo que pertenecían a uno de los cárteles más peligrosos de México. 12 horas después, el conductor había desaparecido por completo. Sin llamadas, sin movimientos bancarios, sin rastro en ningún sistema de vigilancia del país. Su nombre era Leo Morrison, y esta es la historia que las autoridades intentaron desesperadamente enterrar. Antes de contarte toda la historia, solo te pido un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale like al video y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta comunidad. Ahora sí, volvamos a la historia. La mañana comenzó como cualquier otra para Leo Morrison, un padre de 39 años que llevaba más de 8 años conduciendo rutas de basura para Morrison Waste Management. Atendía el extenso distrito industrial que se extendía por los márgenes polvorientos de la ciudad, donde negocios legales se mezclaban con operaciones que preferían mantenerse en la sombra. Su supervisor le dijo a los investigadores que Leo era su conductor más confiable. Nunca faltaba, nunca se quejaba, siempre terminaba su ruta antes de tiempo y jamás hacía preguntas sobre los pedidos extraños de ciertos clientes. Era el tipo de empleado que no se metía en nada. Mantenía la cabeza baja y cobraba su cheque cada viernes sin causar problemas a la gerencia. Pero ese martes de octubre fue fundamentalmente distinto a todos los anteriores. El almacén al que se detuvo Leo pertenecía a Desert Sun Construction, una empresa que, según registros públicos, no había presentado ni una sola declaración fiscal en más de 3 años, a pesar de afirmar que operaba múltiples proyectos en todo el Midlothian suroeste. El enorme edificio de concreto estaba aislado al final de una calle sin salida, rodeado de lotes vacíos, maquinaria oxidada y ese tipo de silencio opresivo que solo acompaña a los secretos peligrosos. La mayoría de los conductores evitaban esa recogida en particular, pero Leo había sido asignado específicamente a esa ruta durante los últimos 14 meses, encargándose de lo que su supervisor llamaba residuos industriales especiales, que requerían discreción y confiabilidad. Leo retrocedió su camión hasta el muelle de carga exactamente a las 7:42 de la mañana, como lo había hecho cada martes durante 1 año y 2 meses. Imágenes de una tienda de repuestos vecina lo muestran hablando con alguien justo fuera del campo de visión de la cámara, cerca de la entrada del almacén. La conversación duró exactamente 4 minutos y 17 segundos, durante los cuales Leo parecía tranquilo y profesional, mientras la otra persona gesticulaba con energía hacia el interior del edificio. Luego Leo caminó hasta la parte trasera del camión, activó el sistema hidráulico con su típica eficiencia y comenzó a cargar un solo contenedor industrial que parecía idéntico a docenas de otros que ya había recogido en ese mismo lugar. Pero aquí es donde todo se vuelve extraordinario y queda clara la magnitud de la planificación de Leo. Ese contenedor pesaba casi 3 veces más de lo que el camión podía transportar de forma segura en condiciones normales. El sistema hidráulico se forzó visiblemente en el video de vigilancia, y se puede ver cómo el eje trasero del camión se comprime peligrosamente por el peso inesperado. El vehículo se inclinó hacia atrás a un ángulo alarmante que debería haber activado protocolos de seguridad y apagado automático. Ningún escombro de construcción pesa tanto. Ningún residuo legítimo genera ese nivel de esfuerzo mecánico. Pero 18 millones de dólares en efectivo, empacados herméticamente en bolsas impermeables y sellados al vacío, eso sí que lo explicaría. Leo se alejó del almacén a las 7:51 de la mañana, conduciendo notablemente más lento de lo habitual por el peso del camión y tomando una ruta que se desviaba de su patrón normal. 9 minutos después, su GPS registró una parada no programada en un campo vacío, a unos 20 kilómetros del almacén, por un camino de tierra que no conducía a ningún sitio y que no formaba parte de ninguna ruta oficial de recolección.
El camión permaneció completamente detenido durante 23 minutos, mientras Leo presumiblemente transfería el dinero a otro vehículo o escondite preparado con antelación. Cuando los investigadores revisaron el lugar semanas después, encontraron profundas marcas de neumáticos en la tierra, un teléfono quemado irreconocible y algo más que les heló la sangre. Esparcidas por la zona había docenas de bridas plásticas, del tipo usado específicamente para agrupar grandes sumas de dinero, y un solo guante negro de látex con restos de tinta que coincidía con el tinte usado en los billetes de $100. Pero lo más inquietante fue lo que los expertos forenses encontraron al analizar las muestras del suelo. Trazas de gasolina y papel quemado sugerían que Leo había destruido documentos o evidencia en ese lugar, posiblemente incluyendo su identificación original o planes de emergencia. La escena del crimen contaba una historia de preparación meticulosa y ejecución impecable, muy lejos de un robo improvisado. Pero Leo no había terminado. Lo más brillante de su plan apenas comenzaba a desplegarse, y durante años dejaría perplejos a los investigadores. A las 9:15 de la mañana, el camión de Leo apareció en cámaras de tránsito entrando al centro de la ciudad, justo a tiempo, como si nada inusual hubiera pasado en la hora anterior. Hizo sus paradas programadas en 3 edificios de oficinas, vaciando contenedores, charlando con los trabajadores de mantenimiento e incluso ayudando a una conserje mayor a llevar bolsas al área de carga. Un testigo le dijo a la policía que Leo parecía inusualmente alegre esa mañana, silbando mientras trabajaba y mencionando algo sobre por fin poder tomarse esas vacaciones para ver a su hija que llevaba meses planeando. Otro testigo, un guardia de seguridad que conocía a Leo desde hacía años, recordó que miraba su reloj repetidamente y parecía apurado por terminar la ruta, pero no de una forma que pareciera sospechosa o fuera de lo común. Leo incluso se detuvo a comprar café en su camioneta habitual y pasó 5 minutos hablando con el vendedor sobre el clima y los resultados del fútbol local. Para todos los que lo vieron esa mañana, Leo Morrison estaba teniendo simplemente otro martes cualquiera en el trabajo, con quizá un poco más de alegría en su paso. La última vez que se confirmó haber visto a Leo Morrison fue a las 11:33 de la mañana, cuando aparcó su camión en el depósito de Morrison Waste Management y entró en las instalaciones llevando lo que parecía ser su bolsa de trabajo. Y Betuo. Las cámaras lo muestran entrando por la puerta de empleados, pero las imágenes revelan algo que los investigadores más tarde considerarían altamente significativo. Leo llevaba una bolsa de lona negra que nunca antes había traído al trabajo, y su andar habitual, confiado y relajado, parecía apresurado, casi urgente, como si estuviera cumpliendo un cronograma estricto. Pasó su tarjeta como de costumbre, habló brevemente con la recepcionista y se dirigió a la zona de taquillas donde los conductores normalmente se cambiaban de ropa y guardaban objetos personales. Nunca salió de ese edificio. 20 minutos después, un trabajador de mantenimiento encontró el uniforme de Leo perfectamente doblado en su casillero asignado, con su tarjeta de identificación cuidadosamente colocada encima y sus botas de trabajo alineadas con precisión debajo, como si hubiera dejado todo exactamente como quería que lo encontraran. Sus pertenencias personales, incluyendo billetera, llaves y teléfono móvil, habían desaparecido por completo. La misteriosa bolsa de lona negra no se encontraba en ninguna parte y jamás fue recuperada a pesar de búsquedas exhaustivas. Las cámaras de seguridad confirmaron que Leo no salió por ninguna de las puertas monitoreadas y, sin embargo, de alguna manera, había desaparecido de un edificio con solo 3 salidas, todas vigiladas constantemente. Pero lo que ocurrió después conmocionó por completo a los investigadores y reveló el verdadero alcance de la meticulosa planificación de Leo. A las 2:47 de la tarde de ese mismo día, la hija de Leo, Emma, de 9 años, fue retirada de la escuela primaria Lincoln por una mujer que afirmaba ser su tía, de visita desde otro estado por una emergencia familiar. Los registros escolares no mostraban a ninguna tía en la lista de contactos de emergencia de Emma, y los maestros nunca habían visto antes a esa mujer en los 3 años que Emma asistía al colegio. Sin embargo, la mujer presentó una identificación válida, una carta notariada profesionalmente firmada por Leo, autorizando explícitamente la recogida y otorgando custodia temporal, e incluso conocía detalles personales sobre Emma que solo los familiares podían saber.
La carta estaba fechada 3 días antes del robo y contenía información específica sobre la salud de Emma, restricciones alimenticias, actividades favoritas e incluso su miedo a las tormentas. Datos que convencieron a la administración de la escuela de que se trataba de una situación familiar legítima. La mujer que recogió a Emma fue descrita más tarde como profesional, bien vestida y tranquila, y Emma parecía reconocerla y confiar plenamente en ella. Las cámaras de seguridad del colegio mostraron a Emma saliendo voluntariamente de la mano de esa mujer misteriosa, llevando una mochila pequeña que parecía haber sido preparada con antelación para viajar. 3 días después de la desaparición de Leo, una cuenta anónima de YouTube subió un video que cambió todo lo que los investigadores creían saber sobre el caso y ofreció la primera evidencia real de lo que realmente había sido robado. La grabación, claramente filmada desde el interior de un camión de basura durante la mañana, mostraba montones y montones de billetes de $100 perfectamente apilados dentro de un contenedor industrial idéntico al que Leo había cargado en Mewon Manage. Desert Sun Construction. La marca de tiempo visible en el tablero de la cámara coincidía perfectamente con la ruta de Leo esa mañana de martes, y se distinguían claramente las paredes amarillas del almacén junto con equipos industriales específicos que confirmaban el lugar. El video estaba editado profesionalmente con múltiples ángulos de cámara, lo que sugiere que Leo había instalado varias cámaras de antemano para documentar su crimen. El video fue visto más de 2 millones de veces en 48 horas y se compartió por todas las redes sociales antes de ser eliminado misteriosamente por personas desconocidas. ¿Y la cuenta anónima que lo publicó? A pesar de una extensa investigación del FBI que involucró a especialistas en delitos cibernéticos y cooperación internacional con empresas tecnológicas, resultó completamente imposible de rastrear. Estaba enrutada a través de múltiples servidores, proxy, registrada con pagos en criptomonedas y protegida por un cifrado sofisticado que sugería conocimientos técnicos a nivel profesional. El FBI finalmente lanzó una investigación federal completa cuando el almacén de Desert Sun Construction se incendió misteriosamente exactamente una semana después del robo, en lo que los expertos en incendios calificaron de inmediato como un incendio, provocado de forma profesional. El fuego fue tan intenso que llegó a derretir partes de la base de concreto y destruyó una manzana entera de edificios vecinos, lo que obligó a evacuar decenas de empresas y requirió la intervención de equipos especializados para contener el humo tóxico. Los investigadores encontraron rastros evidentes de acelerantes de grado militar en toda la estructura, pero las llamas destruyeron completamente cualquier evidencia almacenada dentro del edificio, eliminando toda posibilidad de recuperar huellas, documentos o grabaciones de seguridad. Los bomberos locales más tarde admitieron que nunca habían visto un incendio arder tan rápido ni con temperaturas tan altas, superando los 1100 grados Celsius y consumiendo todo el edificio en menos de 30 minutos. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia, y los investigadores se dieron cuenta de que estaban frente a una operación coordinada que involucraba múltiples participantes con acceso a recursos sofisticados y conocimientos profesionales. Fue entonces cuando comenzó la verdadera investigación, y lo que los agentes federales descubrieron era mucho más siniestro y complejo que un simple robo. Desert Sun Construction resultó ser una empresa fachada elaborada del cartel Medellín Norte, una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas y despiadadas de México, con operaciones en 6 países y unos ingresos anuales superiores a los $5.000 millones. El almacén no albergaba materiales de construcción ni inventarios legítimos, como afirmaban sus registros públicos. En realidad, era una operación sofisticada de lavado de dinero, donde millones de dólares procedentes del narcotráfico eran procesados sistemáticamente a través de contratos falsos, empresas pantalla y facturas fraudulentas antes de ser transferidos electrónicamente hacia el sur a cuentas del cartel en bancos offshore. Los 18 millones que robó Leo representaban solo un envío dentro de un enorme canal financiero que movía más de $200 millones al año solo desde esa ubicación, con operaciones similares funcionando en docenas de ciudades del Mission Massison, suroeste de Estados Unidos. Cada envío estaba cuidadosamente cronometrado para evitar ser detectado por las regulaciones federales bancarias,
y se desplazaba a través de una red de negocios aparentemente legítimos que solo existían en el papel. El dinero que interceptó Leo estaba destinado a operaciones del cartel en Colombia, Venezuela y México, donde habría financiado producción de drogas, compra de armas y corrupción de funcionarios gubernamentales. Documentos de la DEA, filtrados más tarde a periodistas de investigación, revelaron que Desert Sun Construction llevaba más de 14 meses bajo vigilancia federal como parte de una operación más amplia llamada Phoenix Rising, dirigida a desmantelar toda la red financiera del cartel en varios estados. Los agentes federales ya conocían la operación de lavado de dinero, pero estaban construyendo cuidadosamente un caso sólido contra el liderazgo del cartel, con la esperanza de desmantelar la organización por completo y confiscar activos por más de $1.000 millones. Habían identificado a más de 50 cómplices y estaban planificando redadas coordinadas en 6 estados, cuando el robo de Leo arruinó años de investigación meticulosa. El robo obligó a los líderes del cartel a abandonar de inmediato sus operaciones en Phoenix y permitió que docenas de miembros de alto nivel escaparan de la justicia huyendo a países sin tratados de extradición. Se destruyeron millones de dólares en pruebas adicionales y redes criminales enteras desaparecieron de la noche a la mañana, lo que costó a los contribuyentes estadounidenses más de $10 millones en recursos investigativos desperdiciados. Pero el robo también reveló algo que dejó atónitos a los investigadores federales y cambió por completo su comprensión del caso. Leo Morrison poseía información interna sobre las operaciones del cartel que iba mucho más allá de lo que cualquier conductor de camión de basura debería saber, incluyendo conocimiento detallado de los horarios de envío, procedimientos de seguridad y protocolos financieros. Los registros telefónicos solicitados por los investigadores federales mostraron que, en las 3 semanas previas al robo, Leo recibió exactamente 17 llamadas de un número registrado a nombre de María Santos, una contadora que trabajaba dentro de Desert Sun Construction y tenía acceso a la información financiera más sensible. María había estado proporcionando información en secreto a la DEA sobre las operaciones de lavado de dinero del cartel durante más de 6 meses, entregando detalles cruciales sobre cronogramas de envíos, medidas de seguridad y ubicaciones de almacenes secretos de efectivo. Recibió más de $50,000 por su cooperación y le habían prometido reubicación en el programa de protección de testigos después de las redadas planificadas. También se descubrió, para asombro de los investigadores, que María Santos había sido novia de Leo en la secundaria y que había mantenido contacto con él durante más de 20 años, a pesar de que sus caminos en la vida fueron completamente distintos. Habían sido pareja durante el último año escolar y siguieron siendo amigos incluso después de que Leo se casó con su exesposa Sandra, y María se mudó a Phoenix para asistir a la universidad. Los registros mostraron que mantenían contacto regular desde hacía meses, con conversaciones que duraban hasta 1 hora y que a menudo ocurrían por la noche, cuando ambos estaban lejos de sus familias y compañeros de trabajo. María Santos fue encontrada muerta en su apartamento del centro exactamente 5 días después de la desaparición de Leo, en circunstancias que despertaron sospechas inmediatas entre los investigadores. El forense determinó oficialmente que se trataba de un suicidio por sobredosis de medicamentos recetados, pero sus familiares insistieron con vehemencia en que María había estado aterrada durante semanas antes de su muerte y que había estado haciendo planes desesperados para abandonar la ciudad y comenzar una nueva vida lejos de Phoenix. Su apartamento estaba revuelto y faltaban tanto el disco duro de su computadora como registros financieros y documentos que podrían haber contenido información sobre el cartel. 2 semanas después del robo, el teléfono satelital de Leo, comprado en efectivo en una tienda de electrónica en Mesa usando un nombre falso, emitió una señal desde una torre cercana a Vancouver, Canadá. La señal duró exactamente 8 horas, durante las cuales se realizaron 3 llamadas breves a números que luego fueron rastreados hasta teléfonos prepagos que fueron descartados inmediatamente después de ser utilizados. Después de eso, el teléfono satelital quedó completamente inactivo y nunca volvió a encenderse, a pesar de una intensa vigilancia por parte de autoridades estadounidenses y canadienses. Pero cuando las autoridades fronterizas de Canadá realizaron una revisión exhaustiva de sus registros de inmigración y aduanas,
No encontraron ninguna evidencia de que Leo Morrison hubiera cruzado a Canadá usando su verdadera identidad, ni ninguno de los alias conocidos. El rastro electrónico se enfrió por completo, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas, y los obligó a considerar la posibilidad de que Leo tuviera cómplices con conocimientos técnicos avanzados y conexiones internacionales. Pasaron meses sin nuevos avances, a pesar de una investigación masiva que involucró a más de 50 agentes federales y la cooperación de agencias policiales en 12 países. El liderazgo del cartel, furioso por la pérdida de 18 millones de dólares y profundamente avergonzado por la brecha de seguridad que expuso su operación en Phoenix, ofreció una recompensa sustancial por la cabeza de Leo que aumentaba con cada semana que pasaba. Múltiples fuentes callejeras afirmaban que la recompensa había llegado a los 2 millones de dólares y que sicarios del cartel lo buscaban activamente en 3 países utilizando redes de informantes y funcionarios corruptos. Pero a pesar del enorme incentivo financiero y de la reputación del cartel de encontrar a cualquiera que los traicionara, nadie proporcionó información creíble sobre el paradero de Leo. Era como si Leo Morrison hubiera desaparecido por completo, dejando solo preguntas, teorías y un rastro de pistas que no llevaban a ninguna parte. Entonces, en marzo de 2020, exactamente 5 meses después del robo, un paquete misterioso llegó a las oficinas del periódico Phoenix Herald, dirigido a la periodista de crímenes Sarah Chen, quien había estado cubriendo el caso desde la desaparición de Leo. Dentro del paquete, los investigadores encontraron una memoria USB que contenía un único archivo de video que reactivaría toda la investigación y ofrecería la primera comunicación directa de Leo desde su desaparición. Las imágenes mostraban a un hombre que parecía exactamente Leo Morrison, sentado en lo que parecía ser una habitación de motel de carretera, con muebles genéricos y papel tapiz descolorido. Su rostro estaba parcialmente oculto por sombras estratégicamente colocadas, pero su voz era inconfundible para todos los que lo conocían, incluido su antiguo supervisor y compañeros de trabajo, quienes fueron convocados para verificar la grabación. No quería ser un héroe, dijo el hombre, mirando directamente a la cámara con determinación tranquila y sin rastro de miedo o arrepentimiento. Pero ese dinero representa el mal puro, destilado en billetes. Cada dólar fue ganado a costa de sufrimiento, familias destruidas y niños muertos por sobredosis. No podía permitir que lo movieran para seguir destruyendo más vidas. No podía seguir siendo parte de esa máquina de muerte, ni siquiera como cómplice inconsciente que solo cumplía su trabajo. Alguien tenía que tomar una postura, y yo estaba en el lugar correcto, en el momento justo, con la información necesaria para hacer algo que tuviera sentido. El video duraba exactamente 93 segundos y fue filmado en alta definición, con iluminación profesional que indicaba una planificación cuidadosa. El análisis técnico realizado por expertos forenses digitales del FBI confirmó que había sido grabado con una cámara estándar de teléfono inteligente, pero a pesar de los grandes esfuerzos y la consulta con expertos internacionales, no pudieron determinar la ubicación exacta en la que fue grabado. El fondo mostraba muebles genéricos de motel que podían encontrarse en cualquier parte de América del Norte, sin marcas, logotipos ni características distintivas que pudieran revelar el paradero de Leo. «Si me estás buscando, por favor detente», continuó el hombre con evidente sinceridad y lo que parecía una genuina preocupación por los investigadores que lo perseguían. «Nunca volveré a mi antigua vida». Esa parte de Leo Morrison murió en el momento en que me alejé de ese almacén. El dinero ha desaparecido por completo, donado de forma anónima a organizaciones que luchan contra el narcotráfico y ayudan a las víctimas de adicciones a recuperar sus vidas. Considéralo un impuesto al mal que llevaba demasiado tiempo sin cobrarse y que debió haberse recaudado hace años. El video concluyó con el hombre sosteniendo un periódico para que la cámara pudiera ver claramente los titulares de la portada y la fecha. El titular decía: «Incendios forestales arrasan el norte de California», y la fecha impresa era el 15 de febrero de 2020, lo que demostraba de forma concluyente que el video fue grabado meses después de la desaparición de Leo, cuando su búsqueda aún seguía activa y internacional. Pero los investigadores notaron algo más en el fondo que los hizo reconsiderar todo lo que creían saber sobre el caso
y el estado mental actual de Leo. Apenas visible en la pared del motel, había un pequeño calendario con una fecha específica, rodeada en tinta roja brillante, el 23 de junio. Esa fecha era el octavo cumpleaños de Emma Morrison, que aún estaba a meses de distancia cuando se filmó el video. El FBI rastreó el origen del paquete hasta un servicio de reenvío de correo ubicado en Seattle, Washington. Pero la cuenta había sido pagada en su totalidad, con criptomonedas imposibles de rastrear y registrada con una identidad completamente falsa, que no llevó a ninguna parte cuando los investigadores intentaron localizar a la persona real detrás de ella. La empresa de mensajería no tenía cámaras de seguridad y conservaba registros mínimos, lo que hizo imposible identificar quién dejó el paquete. Otro callejón sin salida, en un caso que parecía diseñado para frustrar todas las técnicas de investigación conocidas por las fuerzas del orden modernas. Mientras tanto, Emma Morrison había desaparecido de forma tan completa y misteriosa como su padre. Los registros escolares mostraban que había sido oficialmente retirada de la escuela primaria Lincoln el día después de la desaparición de Leo, con toda la documentación correcta presentada por alguien que afirmaba ser su abuela materna y que poseía documentos legales de tutela. Pero cuando los investigadores intentaron contactar a esa abuela, hicieron un descubrimiento inquietante que reveló otra capa en la planificación de Leo. La abuela había muerto 3 años antes de que Emma naciera, y su identidad había sido robada para crear documentos falsos lo suficientemente sofisticados como para engañar tanto a los administradores escolares como a los servicios sociales. La madre de Emma, Sandra Morrison, se había divorciado de Leo 2 años antes del robo y se había mudado a Portland, Oregón, para empezar una nueva vida lejos de lo que más tarde describió como el comportamiento cada vez más paranoico y reservado de Leo. Cuando los agentes del FBI llegaron a su apartamento para realizar entrevistas, los vecinos informaron que Sandra se había marchado repentinamente con una niña y varias maletas grandes, pocos días después de que la noticia de la desaparición de Leo apareciera en las cadenas de televisión locales. El propietario encontró más tarde 3 meses de renta, en efectivo, metidos en un sobre junto con una nota escrita a mano, disculpándose por romper el contrato sin previo aviso y expresando su esperanza de que todo saliera bien. Una investigación más profunda reveló que Sandra Morrison había usado su propio pasaporte para volar de Portland a Montreal, Canadá, con una niña registrada como Emma Santos, utilizando el apellido de María Santos en lugar de Morrison. El billete se había comprado en efectivo en el aeropuerto apenas unas horas antes de la salida, lo que sugiere que el viaje fue espontáneo o parte de un plan de contingencia previamente organizado. Desde Montreal desaparecieron por completo en el complejo sistema de refugio e inmigración de Canadá, que ofrece protección a familias que huyen de violencia doméstica o de organizaciones criminales. El caso consumió enormes recursos en la oficina del FBI en Phoenix durante más de 18 meses, convirtiéndose en una de las investigaciones más costosas en la historia de esa delegación. Agentes federales siguieron pistas en 6 países diferentes y gastaron cientos de miles de dólares de los contribuyentes en la investigación. Entrevistaron a más de 300 personas potencialmente involucradas, analizaron miles de horas de grabaciones de vigilancia y coordinaron con cuerpos policiales desde México hasta Canadá y desde Colombia hasta Filipinas. Interpol emitió alertas internacionales y el caso fue presentado en múltiples programas de televisión y podcasts de crímenes reales, con la esperanza de generar pistas del público. Pero a pesar de todos sus esfuerzos y de la participación de algunos de los investigadores federales más experimentados, Leo Morrison seguía siendo poco más que un fantasma que aparentemente se desvaneció en el aire. El expediente del caso creció a más de 2,000 páginas llenas de callejones sin salida, pistas falsas y teorías que no llevaban a ninguna parte. Algunos investigadores veteranos teorizaron que Leo ya estaba muerto, asesinado por sicarios del cartel en los primeros días después del robo, antes de poder disfrutar siquiera $1 de su botín. Otros creían que vivía cómodamente bajo una identidad completamente nueva, posiblemente en algún lugar de Sudamérica, donde 18 millones de dólares podían comprar fácilmente invisibilidad total y protección incluso contra los perseguidores más decididos. Pero Janet Chen, perfiladora retirada del FBI que había pasado 30 años estudiando casos criminales complejos
y ayudó a resolver algunas de las desapariciones más notorias de la historia de Uwe. Desarrolló una teoría muy diferente sobre lo que realmente le había ocurrido a Leo Morrison. Chen fue contratada como consultora 6 meses después de la desaparición, cuando el caso se había estancado y los investigadores ya no tenían pistas que seguir. Leo Morrison era mucho más inteligente y calculador de lo que nadie le daba crédito, explicó Chen a sus ex colegas durante una sesión informativa que reconfiguraría toda la investigación. Pasó años, no meses, estudiando esa operación del almacén, aprendiendo sus patrones de seguridad, construyendo relaciones de confianza y recopilando información interna desde múltiples fuentes. Esto no fue un crimen impulsivo ni un intento desesperado de escapar de problemas financieros. Fue una operación meticulosamente planeada, específicamente diseñada para parecer completamente espontánea y no premeditada ante los ojos de investigadores que, naturalmente, asumirían que un conductor de camión de basura no tenía la sofisticación para algo tan elaborado. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado para generar la máxima confusión y distracción mientras Leo creaba una nueva identidad y desaparecía para siempre. Chen señaló pruebas sustanciales que respaldaban firmemente su teoría, desafiando los supuestos que habían guiado la investigación desde el principio. Los registros bancarios revelaron que Leo había estado retirando sistemáticamente pequeñas cantidades de efectivo de distintas cuentas durante más de 8 meses antes del robo. Nunca lo suficiente como para activar los mecanismos de alerta federales, pero las extracciones sumaban más de $11,000, lo que sugería una planificación cuidadosa y mucha paciencia. Había comprado el teléfono satelital 6 semanas antes de cometer el crimen, junto con varias tarjetas de crédito prepagadas e incluso un documento de identidad falso sofisticado que nunca llegó a utilizar, pero que demostraba su nivel de preparación y acceso a falsificadores profesionales. Y lo más significativo, Leo había estado investigando extensamente países que no tienen tratados de extradición con Estados Unidos. Su historial de navegación mostraba búsquedas repetidas sobre requisitos de visado, costo de vida y regulaciones bancarias de Paraguay, Ecuador, Filipinas y otros países conocidos por proteger a fugitivos de la justicia estadounidense. Pero la prueba más reveladora provino del ordenador de trabajo de Leo en Morrison Waste Management, donde los investigadores encontraron archivos eliminados que fueron parcialmente recuperados por expertos en informática forense. Los archivos contenían mapas detallados del distrito industrial, registros financieros de Desert Sun Construction e incluso fotografías del interior del almacén que Leo aparentemente había tomado durante recolecciones anteriores de basura. Había estado planeando su ruta de escape mucho antes de tocar ese contenedor con dinero, y pasó meses estudiando cada aspecto de la operación que planeaba robar. Chen también señaló pruebas de que Leo había estado en contacto con especialistas en robo de identidad y expertos en lavado de dinero mediante aplicaciones de mensajería cifrada, las cuales se encontraron más tarde en un segundo teléfono móvil, escondido en su apartamento. Ese teléfono contenía conversaciones sobre cómo crear nuevas identidades, obtener documentos falsos y mover grandes cantidades de dinero sin ser detectado por las autoridades bancarias. Leo había estado construyendo una red de contactos criminales y reuniendo conocimientos que le permitirían desaparecer completamente una vez ejecutado su plan. Pero el mayor avance para entender el verdadero nivel de sofisticación de Leo vino de una fuente totalmente inesperada, que nadie habría podido prever y que reveló el alcance internacional de su planificación. En diciembre de 2020, exactamente 14 meses después del robo original, un obrero que renovaba un puente en Tijuana, México, encontró una llave de caja de seguridad cuidadosamente pegada bajo una estructura de concreto del puente, en un lugar que solo sería descubierto durante obras de renovación mayores. La llave llevó a los investigadores a una caja en un banco local de Tijuana que contenía una carta escrita a mano y una fotografía de un hombre que se parecía mucho a Leo Morrison, pero con el cabello mucho más oscuro, barba completa y una estructura facial distinta que sugería posible cirugía plástica. La carta estaba dirigida simplemente a quien encuentre esto, y el análisis caligráfico posterior confirmó que coincidía con muestras de la letra de Leo en registros laborales y documentos personales. El mensaje era breve pero revelador, y proporcionó la primera prueba directa de las motivaciones y planes futuros de Leo.
El dinero está completamente a salvo y se está utilizando de forma excelente, ayudando a personas que el cartel ha dañado con sus operaciones de drogas. Dejen de perder tiempo y recursos buscándome. Empiecen a buscar a los verdaderos criminales que siguen operando libremente y destruyendo comunidades por toda América. No voy a volver jamás y nunca voy a ser encontrado porque me he convertido en otra persona por completo. La fotografía contaba una historia aún más intrigante que abrió nuevas posibilidades sobre el paradero y la situación actual de Leo, además de generar dudas sobre hasta qué punto había alterado su apariencia. El análisis computarizado reveló que la imagen había sido tomada en Valparaíso, Chile, basándose en elementos arquitectónicos distintivos visibles en el fondo, incluyendo una torre de iglesia específica y edificios de época colonial que expertos en arquitectura identificaron con certeza. Las autoridades chilenas realizaron una exhaustiva búsqueda en sus registros migratorios, pero no encontraron ninguna evidencia de que alguien llamado Leo Morrison hubiera ingresado legalmente al país durante el periodo relevante, ni con su verdadero nombre ni con ninguno de los alias conocidos del caso. Sin embargo, descubrieron registros de un hombre estadounidense que coincidía con la descripción física general de Leo, quien compró un pequeño bote pesquero en efectivo aproximadamente 3 meses después del robo en Phoenix. El bote fue registrado con el nombre de David Chen y estaba específicamente diseñado para viajes oceánicos de larga distancia, con gran capacidad de combustible y equipo de navegación avanzado que permitía viajes internacionales. La compra se realizó mediante un intermediario chileno que pagó en efectivo y presentó documentación mínima, suficiente para cumplir con los requisitos relajados del país para registrar embarcaciones. Ese bote, junto con su misterioso dueño, desapareció por completo de las aguas chilenas y nunca más fue visto, a pesar de búsquedas extensas por parte de la Guardia Costera chilena y la cooperación con autoridades marítimas de países vecinos. El bote estaba equipado con comunicaciones satelitales y tenía suficientes provisiones para viajes prolongados, lo que sugiere que Leo podría haber estado planeando llegar a un país con protección aún mayor para fugitivos, o quizás a un lugar donde pudiera vivir permanentemente sin supervisión gubernamental alguna. A principios de 2021, el FBI tomó la difícil decisión de suspender oficialmente la investigación activa sobre la desaparición de Leo Morrison y el robo de $18 millones. El caso técnicamente sigue abierto en sus archivos, pero no se asignaron nuevos recursos ni agentes, salvo que surgiera evidencia significativa. El almacén destruido de Desert Sun Construction fue finalmente demolido por completo y el terreno fue vendido a un desarrollador comercial legítimo, quien construyó un moderno centro comercial que trajo empleos y negocios legales al área. El cartel Medellín Norte trasladó silenciosamente su sofisticada operación de lavado de dinero a otro lugar y reforzó significativamente sus medidas de seguridad para evitar futuros robos similares. Contrataron a personal militar retirado para vigilar sus operaciones e implementaron sistemas de vigilancia electrónica que harían casi imposible otro robo. Nunca hicieron declaraciones públicas reconociendo el robo ni sus pérdidas financieras, manteniendo su reputación cuidadosamente cultivada de ser completamente invencibles y omniscientes. Pero las personas que viven y trabajan en el distrito industrial alrededor del antiguo almacén no han olvidado lo que ocurrió allí, y algunos aseguran que la historia está lejos de terminar. Cada martes por la mañana, exactamente a las 7:42, alguien coloca un contenedor industrial completamente vacío en el mismo lugar donde solía estar el almacén de Desert Sun Construction. El contenedor permanece en perfecto silencio durante exactamente 23 minutos, el mismo tiempo exacto que el camión de Leo estuvo detenido en aquel campo vacío el día del robo. Luego, tan misteriosamente como apareció, el contenedor desaparece sin dejar ningún rastro y sin ser visto por ninguna de las múltiples cámaras de seguridad que ahora monitorean la zona. Las cámaras de seguridad de varios negocios han captado este extraño ritual semanal decenas de veces en los últimos años, pero la persona responsable nunca ha sido identificada ni detenida, a pesar de la alta cobertura de seguridad del área. Cada vez usa ropa diferente. Llega en vehículos distintos que siempre son reportados como robados pocas horas después, y de algún modo logra evitar que su rostro sea captado con claridad por cualquier cámara. Todo indica que conoce íntimamente los sistemas de seguridad
y los puntos ciegos de las cámaras, lo que sugiere que cuenta con información interna o entrenamiento profesional en vigilancia. La policía local ha abandonado por completo la investigación de lo que ahora llaman el ritual del martes, después de pasar meses intentando atrapar a la persona responsable. El contenedor nunca contiene nada ilegal y no se está cometiendo ningún delito real, así que han decidido enfocar sus limitados recursos en asuntos más urgentes. Pero los residentes de toda la vida de la zona susurran entre ellos que quien coloca el contenedor es el propio Leo Morrison. Aún operando desde las sombras, aún jugando un elaborado juego con las autoridades y aún logrando burlar a todos los que han intentado atraparlo. Señalan pequeños detalles que solo alguien profundamente familiarizado con la rutina original de Leo podría conocer. La hora exacta que coincide con su antigua ruta de recolección, el tipo específico de contenedor industrial que siempre usaba, los 23 minutos que coinciden a la perfección con su parada inexplicable en el campo. Algunos vecinos aseguran haber visto a un hombre que coincide con la descripción de Leo vigilando la zona desde lejos, pero siempre desaparece antes de que alguien pueda acercarse lo suficiente para confirmar su identidad. La verdad sobre Leo Morrison probablemente sea tanto más simple como más compleja que cualquiera de las teorías que los investigadores han desarrollado durante años de búsqueda. Era un hombre común que se encontró en una situación extraordinaria y decidió actuar contra una organización que estaba envenenando sistemáticamente a su comunidad con drogas y violencia. Planeó cuidadosamente, estudió cada detalle, ejecutó su plan con precisión y desapareció de tal forma que ni las agencias policiales más sofisticadas del mundo han logrado encontrarlo. Si está vivo o muerto, rico o en apuros, escondido con miedo o viviendo abiertamente bajo una nueva identidad en algún lugar lejano, nadie lo sabe con certeza. Pero esto es lo que sí sabemos con absoluta seguridad que ocurrió aquella mañana de martes en octubre. 18 millones de dólares manchados de sangre nunca llegaron a su destino. Un cartel poderoso sufrió una derrota humillante y una pérdida financiera significativa. Un conductor de camión de basura de un pueblo pequeño se convirtió en una leyenda que inspiró a otros a luchar contra lo que parecía imposible. Y en algún lugar del mundo, Emma Morrison está creciendo con el conocimiento de que su padre eligió arriesgarlo todo para golpear al mal, aunque eso significara dejarla atrás. El contenedor vacío sigue apareciendo cada martes a las 7:42 de la mañana, exactamente como ha ocurrido durante años, y Leo Morrison sigue desaparecido, pero sin duda no olvidado. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas la próxima.